Tener televisión en tu celular hace 15 años era, yo creo que lo más increíble que podías tener, naciendo como una función extra para disfrutar gratis del entretenimiento de la televisión en cualquier lugar y sin depender de una conexión a internet. Pero esa función que parecía que nos acompañaría por siempre, realmente no duró mucho y el hype rápidamente se esfumó. El apagón analógico dejó a millones de equipos inservibles de la noche a la mañana, incluyendo aquellos celulares con sintonizadores analógicos, y lo que sería su reemplazo, la televisión digital móvil, se ahogó en el caos de estándares regionales incompatibles, mientras que a la par, la llegada de las aplicaciones cambió nuestros hábitos de consumo por completo. Por eso, hoy veremos cómo una característica libre e independiente fue sacrificada silenciosamente por la evolución que nadie se imaginaba que traerían los smartphones y el mundo entero que se movía hacia las suscripciones. Chicos, pero antes quiero platicarles de algo. Sé que muchos de los que ven mi canal usan herramientas de IA todos los días para tareas específicas. Digo, yo la uso para generar imágenes que me sirven de assets en las miniaturas o depurar mis guiones cuando me voy demasiado por las ramas y evitar algunos sesgos propios. Ustedes comprenden. Y justo por eso les quiero hablar de esta herramienta llamada ChatLLM de Abacus AI. La idea está muy buena porque junta varios modelos como ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek y demás, incluyendo esos modelos nuevos como GPT 5.5 o el Opus 4.7. Y algo que me parece muy útil es esto que llaman Root LLM, porque automáticamente elige el mejor modelo según lo que le pidas. Así sea que quieras investigar, redactar algo, crear presentaciones o generar imágenes. Y es que justo también puedes generar imágenes y videos con modelos como Seedance 2.0, Kling 3.0, Nano Banana 2, Ideogram o ChatGPT Image 2 desde la misma plataforma. Y al igual que los otros modelos de texto, cuando salen nuevos, ChatLLM los va integrando para que siempre tengas las mejores herramientas. Incluso si trabajas con texto, también tiene una función para humanizar, que ayuda a que lo que escribas suene más natural y no como una respuesta robótica típica de IA. Pero ChatLLM también te puede ayudar a crear presentaciones profesionales con investigación y hasta aplicaciones full stack que incluso acepten pagos mediante Stripe para empezar un proyecto o negocio. Y ojo que aún no te he dicho lo mejor de todo, y es que ChatLLM solo cuesta $10 al mes, bastante menos que pagar varias herramientas de IA por separado, así que si quieres probarlo, entra a chatllm.abacus.ai o usa mi link que te dejo en la descripción. Ahora sí, no te interrumpo más y vamos con el video. Hace unos años, bueno, ya bastante, como 15 años, cuando el celular de una marca rara, sospechosamente china, pero que te encontrabas en casi cualquier tienda, tenía una antena telescópica, o sea, como esta. En serio, de esas que jalabas con los dedos como si fuera el radio de 1902 de tu tatarabuela. Y la gente los compraba un montón porque estos celulares hacían lo que muchos Nokia o Sony Ericsson carísimos de la época, pues no podían. Ya que sin necesitar de datos o suscripción podías ver la televisión analógica abierta igual que en tu sala, pero en miniatura y horrible. Pero bueno, era gratis y bastaba con sacar tu antena y entrar a la aplicación de televisión para que te saliera la lista de canales y pudieras ir viendo el mundial del 2010 desde la calle antes de que te asaltaran. Pero aclaremos un punto antes, ya que los celulares con televisión no fueron un invento chino. Marcas como Samsung ya habían experimentado desde finales de los 90 con celulares como el Samsung SSH M220, un teléfono coreano con receptor de televisión integrado, y marcas como Nokia en 2005 con el N92 con sintonizador digital para Europa, incluso LG con el U900 lanzado en Italia. Pero claro, llevando la televisión móvil al mercado premium con estándares digitales que veremos más adelante. Pero esa no fue la versión que muchos recordamos en Latinoamérica, porque la que se desató aquí fue la de los celulares baratos, muchas veces chinos. Y detrás de todas estas cosas chinas había un nombre muy conocido hoy en la industria. Mira, a finales de los 2000, MediaTek llevaba años construyendo plataformas todo en uno para fabricantes chinos que querían armar sus propios celulares porque era lo de moda, supongo. De hecho, esto más o menos lo vimos en el video de MediaTek que hice hace tiempo. Bueno, procesadores como el MT6253 integraban buena parte del teléfono en ese único componente ultra barato. Pero esto es clave porque permitía que los fabricantes tuvieran el espacio para añadir otros módulos encima, como la cámara, altavoces extra, módulo de linterna cuando los celulares traían esto, y sobre todo, el protagonista del video, el sintonizador de televisión. Para los fabricantes chinos tenía demasiado
demasiado sentido añadirlo. Digo, en mercados como India o Latinoamérica, el acceso a internet en el celular seguía siendo bastante caro y además irregular. Lo que no faltaba aquí era la señal de televisión abierta, lamentablemente. Por eso, aquellas plataformas de MediaTek podían aprovecharse para sacarle el máximo partido a estas condiciones tercermundistas, mientras que las grandes marcas de toda la vida no lo hacían en todos sus celulares, salvo a algunos bastante famosos como el Samsung Star TV, que era básicamente un celular táctil barato de la época, pero con receptor de TV analógica. Yo tuve ese celular, pero la versión sin televisión, y aún así estaba bien chido y no sé cómo lo extraño. Pero el punto aquí es que fuera de las marcas populares, los chinos sí se la rifaron porque te daban un equipo con una capacidad de hasta doble SIM, altavoces potentes como para armar la coreografía del Festival del Día de las Madres en la escuela y en general todas las prestaciones que un Nokia o un Sony Ericsson al triple de precio te ofrecía, pero además los chinos te daban televisión gratis. ¿Qué más querías, no? Esa fue la era de los celulares que ya casi quedó olvidada, cuando no era tan raro ver a un tipo por el parque que de la nada se sacaba una antena y se movía como un zombie agarrando señal. Y bueno, la verdad es que sí estaba chido tener un celular con tele. Cada canal que lograba sintonizar y hasta grabar la transmisión era lo más increíble del momento. Pero entonces, si era gratis y no dependía de nadie, ¿por qué no se quedó así? ¿Por qué hoy ya no hay celulares con televisión gratis? Bueno, aquí hay una trampa. Un pequeño detalle que a nadie le importaba ni pensaba cuando se compraba uno de esos celulares, y es que ese dispositivo recibía una norma específica de televisión que estaba a punto de cambiar para siempre. Si has visto los últimos videos en mi canal secundario, ya eres un experto en señales obsoletas de televisión, y lo vas a entender muy bien. Mira, la televisión analógica nunca fue algo universal. En México y Colombia la señal era bajo el estándar NTSC heredado de los estadounidenses. En Brasil el estándar era PAL-M, una cosa muy rara brasileña. En Argentina y Uruguay era PAL-N. En Europa había PAL no sé qué, en Francia SECAM, y así cada región tenía su propio desmadrillo técnico de transmisión. Por eso, no necesariamente el celular que te funcionaba para ver tele en México iba a funcionar igual en Brasil. O tal vez sí si traía un sintonizador multirregión. Y esto es importante porque ya nos dice que, aunque la televisión era gratis en el celular y aparentemente nadie controlaba esto, muy por debajo sí seguía dependiendo de un desastre de estándares y decisiones regionales que venían desde décadas atrás. Por eso, el poder nunca estuvo en la marca de tu celular y de hecho ni en el mercado de celulares. Entonces, cuando llegó el apagón analógico, este mercado sufrió mucho. En México, por ejemplo, ese apagón analógico de la señal de televisión arrancó desde finales de 2014 y culminó según el 31 de diciembre de 2015. Y bueno, es cierto que si tenías una televisión CRT, pues le ponías un decodificador y ya está. Pero en un celular no había cómo chingados hacerle para que volvieras a ver la tele. Así que para quien tenía uno de estos teléfonos en 2015, como el Lanix Ilium S105 o el ZTE Blade G Plus, sí debió sentirse como un golpe bajo, porque todavía en esos años los celulares con televisión analógica seguían vendiéndose y eran apreciados por cierto nicho de personas. Aunque en otros países de Latinoamérica donde el apagón analógico llegaría mucho más tarde, como Chile o Brasil, incluso en otros todavía hay señal analógica de televisión como en Venezuela o en Argentina, pues supongo que ahí sí le sacaron más provecho. En México la banda de 700 MHz quedó liberada en esa transición, y el IFT, que en paz descanse, la destinó directamente a fortalecer la banda ancha móvil, especialmente en las redes 4G. Es casi poético, ¿no? Que la misma frecuencia que antes cargaba la señal analógica gratis se convirtió en parte de la infraestructura que hoy mueve los datos con los que ves el video en streaming. Y claro, algo muy similar ocurrió en otras regiones del mundo. Estados Unidos ya había apagado sus señales analógicas de alta potencia en 2009. Japón hizo lo suyo en 2011, Europa venía empujando el apagón para completarlo alrededor de 2012 y para 2015 la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones tenía marcada una fecha clave para que Europa, África, Medio Oriente y parte de Asia Central dejaran atrás la televisión analógica. Entonces no es que estos celulares con televisión nada más hayan envejecido mal y que de un día para otro dijéramos, ay no, ya no quiero ver tele gratis, yo quiero ver streaming y quiero ver Netflix, güey. Realmente en muchos lugares era imposible y en otros las puertas de la señal se les estaban cerrando.
Cuando llegó la televisión digital a finales de los años 90 e inicios de los 2000, toda la industria tenía una oportunidad perfecta para arreglar ese caos de la era analógica y por fin crear una televisión con estándares más unificados. Pero obvio eso no pasó y se fueron a lo complicado. Se hicieron un montón de estándares nuevos por cada región, pero ya si quieres saber bien eso, mejor ve este video en mi canal secundario para no repetir de nuevo un tema tan extenso. Ahora, aquí fue cuando las marcas reconocidas de celulares, mucho antes de hacer smartphones, decidieron meter modelos con televisión digital en el mercado global, siguiendo un camino hacia lo premium y los precios altos a través de estándares muy específicos de señal. Pero en general eran dispositivos que en Latinoamérica casi ni se vieron, o que llegaban a tener un precio tan ridículo donde la mayoría dejaba de tener sentido. Mejor te comprabas una pinche tele portátil si tanto querías tele, ¿sabes? Tanto Samsung, Nokia y LG, las grandes en ese momento, apostaron principalmente a la televisión digital móvil en Europa con el estándar DVB-H, un estándar que el organismo ETSI adoptó oficialmente en 2004 y que técnicamente era un protocolo hecho para dispositivos portátiles, con reglas de transmisión pensadas para funcionar en estos dispositivos en movimiento, incluso cuando la señal era muy mala. El problema es que, nuevamente en esta industria, todos le daban por su propio lado. Europa empujando el DVB-H, Japón y Brasil fueron con el ISDBT, en una variante llamada OneSec diseñada para recepción móvil. Estados Unidos desarrolló el ATSC-MH como extensión móvil de su propio sistema de televisión digital. Corea del Sur usaba DMB, China tenía CMMB, todos haciendo pura pendejada para complicar de más algo que nada más afectaba a los usuarios que viajaban por todo el mundo. Pobre gente, ¿alguien quiere pensar en Luisito Comunica, por favor? Por eso, sin un estándar unificado, ninguno ha podido escalar globalmente como lo hizo el GSM en su momento. El DVB-H terminó siendo un fracaso comercial y para inicios de los 2010, muchos servicios europeos ya se habían apagado. En Japón, el OneSec fue muriendo conforme a los años, ya que había sido enorme desde 2006 cuando arrancó, pero a partir de 2020 muchos smartphones empezaron a abandonar esa función. Yo creo que el caso más interesante de toda esta historia ocurrió en Estados Unidos. Mira, Qualcomm, con toda su capacidad técnica y capital, intentó meterse al mercado en 2004 con su propia versión llamada FLO-TV, usando un estándar propio llamado Media FLO o Media Flow. Seguro has escuchado de esto, ya que llegó a celulares como el LG VX 9400, el celular giratorio que usaba Tony Stark en la primera peli de Iron Man, pero para sorpresa de nadie, tampoco funcionó y mataron la tecnología en 2011. Terminaron vendiendo todo el espectro de los 700 MHz que tenían reservado para su servicio a AT&T por $1.925 millones para reforzar redes LTE. Entonces, si hasta Qualcomm poniendo recursos técnicos y financieros de primer nivel no pudo, ¿quién más iba a poder, no? Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿qué estaba pasando? Porque si técnicamente todo era mejor que en aquellos celulares con sintonizador analógico, ¿por qué la gente no tenía interés? El apagón analógico explica una parte de la historia y de la caída, pero tú como yo sabemos muy en el fondo que también fue porque el celular empezó a usarse para entrar a internet y otras cosas avanzadas. O sea, se hizo un smartphone y cambió por completo el papel que desempeñaba el celular. Y es que el chip de las personas antes era mucho más simple. Estábamos acostumbrados a que el entretenimiento era prender la tele, ver lo que estuvieran pasando en ese momento, tal vez ver MTV, el noticiero, una novela, el partido o el programa que ya agarrara tu tele vieja. Pero con la llegada de los smartphones todo cambió. La gente piensa más en aplicaciones que en canales, juega lo que quiere y consume el entretenimiento que quiere en el momento que quiere. O más bien diría, en el que puede. Como sabes, el iPhone original ya venía con YouTube y anticipó hacia dónde iba el video y el entretenimiento en el celular. Me refiero a esa forma de aplicación con búsqueda, pausa, algoritmo de recomendación, poder repetir en loop, compartirlo, guardarlo en una playlist y hacer lo que tú quieras. Y sí, aunque al principio todo esto dependía de conexiones malas y planes celulares que todavía te hacían llorar por lo caro que eran, ya habían marcado esa nueva dirección y no había vuelta atrás.
Con el tiempo, entre que si es iPhone o si es Android, el teléfono se volvió tu pantalla personal para ver desde series hasta películas enteras en servicios de streaming como Netflix o Prime Video, hasta clips y directos de gente en internet, y por qué no, algún tutorial que necesites en el momento y cualquier cosa que el algoritmo te suelte a las 3 de la mañana cuando ya deberías estar dormido. Y ojo, no es queja. Claro, al inicio esto no reemplazó de golpe a la televisión, sin embargo, inevitablemente la venta de smartphones cada vez más accesibles empezó a poner el foco alrededor de características como la pantalla, la cámara, la conectividad de datos, velocidad del procesador, cantidad de RAM, en general esas cosas que te permiten tener una mejor experiencia de entretenimiento, dejando en segundo plano otras cosas como la linterna, la radio FM, antena de televisión, bocinas gigantes para poner música en la combi y cosas por el estilo que probablemente hoy muy poca gente aprecia. Pero ojo, sí hubo smartphones con televisión. En Estados Unidos existieron modelos como el Galaxy S Lightray 4G con Dial Mobile TV. En Brasil, Samsung sacó modelos como el Galaxy S2 TV, que pese a su nombre, era básicamente un Galaxy Ace 3 con televisión digital y mediante el estándar OneSec. Y todavía en 2018, Samsung Brasil vendía el Galaxy J7 Prime 2 con televisión digital HD. En Filipinas existió el Galaxy J2 DTV. En Japón, como te digo, varios smartphones tenían televisión móvil digital con ese estándar OneSec y fue algo bastante normal durante años. El problema, o bueno, no hay problema, pero me refiero a que fuera de Japón, todo era regional y muy de nicho. Además, no es un secreto que los servicios por internet podían cruzar fronteras sin depender de una infraestructura distinta en cada país. Para los fabricantes y en general la industria del entretenimiento resultaba mucho más simple y viable económicamente apostar por celulares capaces de reproducir video por internet para venderte una suscripción, que adaptar cada modelo a sistemas de televisión móvil regionales y sin control. Digo, al final la mayoría de la gente era lo que buscaba: consumir video por internet y olvidarse de la tele tradicional. Y mucho de ese espectro que se usaba para transmisiones de televisión terminó vendiéndose para fortalecer redes móviles. Y esa es la ironía más grande de esta historia. Hoy un celular moderno puede tener cámaras absurdamente buenas, estar equipado con inteligencia artificial, pantalla de 120 Hz y potencia para correr juegos brutales, hasta emulados de PC, pero no puede hacer algo que un celular chino barato de hace 15 años lo hacía sin pedirte nada extra, solo sacar una antenita y ver televisión abierta. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya entretenido y aprendieras algo, pero no te vayas todavía, te recomiendo este otro para seguir más o menos con el tema. Nos vemos allá.